SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo del Abierto en Hoy por Hoy a las 9 de la mañana. Va a estar aquí la vicepresidenta tercera del Gobierno, ministra para la transición energética y también del reto demográfico. Y con ella vamos a poder hablar de aquello que está, digamos, atravesando todo el verano, todo el mes de julio, los incendios, que dejan ya cifras de territorio quemado muy superiores a las del año pasado. Bueno, eso lo comentaremos con ella. La crisis climática, la emergencia climática, algunas decisiones en materia de energía que todavía hay que tomar, en fin, y el contexto general, que es el que es, con algunos casos muy relevantes, como el que afecta al expresidente Zapatero, que hoy va a comparecer en esa entrevista en televisión. Esta mañana en el Abierto, Carlos Navarro Antolín. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y Carlos está en Sevilla. En Barcelona, Esther Vera, Joan Subirats. Hola, Esther. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Joan. Buenos días. Hoy estáis en compañía. Esto siempre es... Sí, mucho mejor. Mucho mejor, ¿no? Estás arropado. Luego en las cuñas puedes comentar las jugadas. Exacto. La soledad es un poco inhóspita. Sí, además hace muchos años que nos conocemos. Sí, exacto. Estamos bien. Espero que os llevarais bien. Sí. Si me toca ir con Esther. No, esta vez ha sido todo una alegría. Vale. A veces menos, digamos. Uy, qué bien. Vale, muy bien. Pues me quedo con la alegría. Estamos bien. Bueno, mira, estoy contenta. Con la alegría. Bien. Bueno, decía antes que el expresidente Zapatero concede hoy la primera entrevista desde que empezó a merodearle la sospecha, vamos a decirlo así, ¿no? Ha comparecido ante el juez, le hemos visto, le hemos oído en el Parlamento, hizo una declaración sin preguntas, que también escuchamos, pero no se había sometido a las preguntas de un periodista. Lo hace hoy, lo hace en la televisión pública, y esto denota una primera realidad, una primera e incontestable realidad. Algo ha cambiado el contexto para él, tras los escritos del administrador de Análisis Relevante, de 2 directivos de Plus Ultra. Algo ha cambiado, que tiene la necesidad de dar su versión, porque algunas dudas se han reforzado, otras han quedado un poco como estaban, pero algunas se han reforzado. Miguel Ángel Campos. Miguel Ángel, buenos días. Hola, muy buenos días, Pedro. Hace un rato hemos hecho un ejercicio, pero tú lo vas a terminar de afinar mucho mejor. ¿Cuáles son las preguntas? Algunas siguen siendo las mismas, algunas son nuevas. Las preguntas que, no sé, habría que plantear o debería responder Zapatero después de escuchar o de leer esas supuestas confesiones de esta semana. Bueno, son muchas, ¿no? Se me ocurren así a bote pronto. ¿Cuáles son los trabajos concretos y para quién que significaron el pago de 490.000 euros desde la empresa de Julio Martínez a Zapatero? ¿Qué trabajos concretos ejecutó la sociedad de sus hijas, Watefaz, para que la misma mercantil les abonase otros 300.000? Si sabían que procedían de forma indirecta del rescate, y en concepto de que, de nuevo, la empresa de sus hijas percibió otros 561.000 euros de la compañía Inteligencia Prospectiva, la empresa de los hermanos Amaro Chacón. Estuvo presente en aquella reunión de 2019 con Rafael de Paz, Sergio Sánchez y Julio Martínez, en que se fraguó la creación de Análisis Relevante. ¿Es cierto que era el jefe en la sombra y proponía las estrategias y aportaba a los clientes? Si no es cierto, ¿por qué figura entre la documentación incautada a Julio Martínez un Excel con el epígrafe clientes remitido por usted? ¿Llamó desde un teléfono oculto al CEO de Plus Ultra en 2020 para ayudar a la aerolínea ante su difícil situación financiera? ¿Conoce a alguno de los funcionarios o dirigentes de la SEPI que aprobaron el rescate en 2021? ¿Llamó o influyó en alguno de ellos para favorecer a Plus Ultra? Han pasado 2 meses desde que la policía intervino en su oficina joyas valoradas en 1,3 millones de euros. El 17 de junio, ante el juez, usted se comprometió a aportar una explicación en un máximo de 10 días. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Tiene ya esa explicación? En fin, estas y otras muchas. Sí, bueno, y otras muchas que quedan, ¿no? Pero estas son quizás las más relevantes. Por cierto, Campos, con tu experiencia, que tú lo has visto, iba a decir todo, siempre quedan cosas por ver. Así que tenemos casi todo. ¿Cómo puede influir una entrevista, lo que diga el expresidente en una entrevista, las respuestas que dé, cómo puede influir en una instrucción? No sé si pueden derivarse, nuevas decisiones del juez, iniciativas de la Fiscalía.
ante la opinión pública tal vez tenga cierta influencia ante un juez muy poca, escasa o ninguna. Al juez José Luis Calamar lo que le interesa es lo que Zapatero le diga en sede judicial, lo que le exponga y se someta a contradicción con las preguntas que le formulen y las pruebas que le pueda aportar en el hipotético interrogatorio futuro cuando se decida de nuevo a declarar José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque, desde luego, sí que te puedo avanzar que el juez va a estar muy pendiente de esa entrevista en el día de hoy, como ha demostrado a lo largo además de los interrogatorios, que está pendiente de otro tipo de declaraciones, de las comparecencias, por ejemplo, del propio Zapatero ante el Senado. Aludió en su interrogatorio en varias ocasiones a esas manifestaciones hechas ante el Senado, por lo tanto va a tomar buena nota de lo que diga hoy José Luis Rodríguez Zapatero, aunque en el caso en sí mismo no vaya a tener ninguna influencia. Gracias, Campos. Hasta luego. Bueno, yo creo que este era uno de los hitos de este día, ¿no? Ya veremos si de este mes, ya veremos si de este verano, y ya veremos si del año. Pero digo que es uno de los hitos de este día, esta entrevista que va a conceder el expresidente Zapatero, a ver qué es lo que consigue aclarar de todas las dudas que se han ido acumulando estas últimas horas. Sí, la verdad es que será muy interesante y puede ser incluso un hito de la legislatura, porque las cosas son diferentes después de este caso Zapatero. Y no es suficiente con el comunicado de los pajaritos, que la verdad es que dejó un poco perplejos a todos los que esperábamos una respuesta sobre esta historia del 1% de 53 millones de un préstamo a Plus Ultra, que era en un momento muy complicado, pero también para una empresa pues que despierta sus dudas. Por lo tanto, que eso se explique pues es importantísimo y está bien que se haga en la televisión pública. Desde la sentencia que invitaba a la colaboración en algunos otros casos, como podría ser con Julio Martínez, y después de su declaración, pues parece que Zapatero está muy frágil y que debería explicar muy bien qué es lo que pasó, y también deberíamos hablar en serio de cuál es la posibilidad de tener una buena ley de lobbies para saber exactamente en qué momento alguien está traspasando las líneas entre lo que pueden ser pues unas comisiones o una actividad legal de lobby y lo que realmente es un abuso de poder o un intento de presionar a las personas que están en la administración. Claro, Joan. Bueno, yo creo que la comparecencia de hoy se tiene que ver también en clave de que probablemente ha habido como un conflicto entre una estrategia procesal de su abogado, que yo creo que le ha impedido hacer lo que desde el principio dijo que haría, ¿no? Porque dijo enseguida que iba a dar muchas explicaciones, y etcétera, etcétera. Rueda de prensa, creo que incluso. Exacto, luego nombró a un portavoz, bueno, etcétera. Y eso parecía que tenía mucho interés en hablar. Después de las joyas también, ¿no? Parecía que quería explicar y nunca hizo este paso, ¿no? Entonces yo creo que ha habido un momento en que políticamente la situación es insostenible. Y entonces puede ser que procesalmente no sea lo mejor, pero en cambio desde el punto de vista político, ya que el gobierno ha tomado una posición tan clara y el partido de apoyar al expresidente de gobierno, probablemente ha vencido más este tema que el otro. Es decir, porque en todo este caso, y ahora lo mencionaba Esther, al final las cosas se tienen que demostrar digamos desde el punto de vista jurídico, y a lo mejor la responsabilidad penal no era tan importante, la responsabilidad política era mucho más importante, y esa distinción está constantemente sobrevolando, ¿no? Y hoy creo que la presión ante el hecho, podríamos decir que de Julián Martínez ha hecho un aldama, ¿no? Porque digamos ha colaborado más intensamente con la Administración de Justicia en este tema, y ahí esto obliga probablemente a tomar esta iniciativa. Claro, voy contigo, Carlos. Sería interesante saber, esto ya digamos como puro morbo casi periodístico, ¿no? Si la decisión de conceder esta entrevista parte del propio Zapatero, o si alguien en el entorno del PSOE o del gobierno le ha hecho ver, oye, hay que levantar un cortafuegos, como se pueda. Y desde el silencio no parece que se pueda conseguir, ¿no? Porque se van acumulando, digamos, los testimonios y las versiones de una parte del proceso frente a la falta de explicaciones de otro de los acusados, que en este caso era Zapatero. Ya te digo que esto, bueno,
poco el morbo periodístico de si es por él o es porque se lo han dicho. Carlos. Sí, pero apuntas muy bien, Pedro, porque yo creo que el PSOE, lo hemos comentado antes en las claves, está en un estado de ansiedad como consecuencia de este asunto y necesita a lo mejor unos días de alivio, ¿no? Si Zapatero hoy pues da explicaciones, a las que puede seguir aferrándose el PSOE para seguir defendiéndolo, pues a lo mejor alcanzamos la playa de agosto y podemos tener un alivio hasta septiembre, ¿no? Eso sería en esta política cortoplacista ahora mismo, un día de alivio sería todo un oasis para un partido que ha decidido seguir sosteniendo a su Faro, aunque el Faro esté más que fundido, ¿no? Evidentemente la entrevista de hoy pues viene motivada por la declaración del otro día de Julio Martínez, que dejó, como decíamos en los periódicos aquí en Andalucía del Grupo Yolí, lo dejó casi en situación de jaque mate, porque claro, con ese testimonio se puede empezar a probar un delito tan difícil de probar, se podría empezar a probar, vamos a ser cautos, tan difícil de probar como es el tráfico de influencia. Hemos pasado de una estrategia basada en un abogado de mucho prestigio, como es el andaluz Moreno Catena, procesalista, a tenernos que ir al plató de televisión. Ha tenido que salir el expresidente del burladero para dar esas explicaciones y esperemos hoy a ver qué dice, por ejemplo, de esa foto, que para mí es la foto del caso, es el icono, por así llamarlo, que es la de la joya, a ver qué explicaciones da, porque llevamos demasiados días en silencio y es verdad que hay un derecho a la presunción de inocencia, pero también es verdad que hay un derecho de la opinión pública, de los ciudadanos, de recibir explicaciones. Pues hemos pasado del silencio procesalista, porque convenía, a tener que ir al plató de la televisión pública. Y eso ya me parece que es una señal más que evidente de la situación de fragilidad, de delicadeza, de tener que salir a jugar la carta de la opinión pública, porque la procesalista ya, me temo, sin ser un experto, que cambia sustancialmente a raíz de la declaración de este señor, de Julio Martínez. La estrategia, iba a decir yo que en este tema hay un factor también muy importante, porque el abogado procesalista de Zapatero puso muy en cuestión la validez jurídica de unas llamadas telefónicas, ¿no?, de los exdirectivos de Airplus, que mencionaban, ¿no?, al PANA, ¿no?, mencionaban la intervención de Zapatero, diciendo que se habían digamos, conocido estas llamadas telefónicas sin permiso judicial, ¿no? Y esto invalidaba esa prueba procesal. Pero el hecho de que Julián Martínez haya confirmado que esas llamadas tenían sentido, que se habían producido, esto altera todo el proceso, ¿no? Esto es un factor, yo creo, importante en este momento. Y el otro, lo que decía ahora Carlos, probablemente el gobierno está mucho más preocupado, por el caso Airplus que por el tema de las joyas. No sé si me explico, sí. Porque al final lo de las joyas era un factor de carácter personal, que tiene que darle explicaciones Zapatero, pero en cambio en el caso de Airplus ahí hay una intervención al final del gobierno, ¿no? Esther. Sí, el tema de las joyas, desde el punto de vista de la opinión pública, creo que es un tema muy importante, claro, de todas formas. Sí, probablemente seguro. Tendrá repercusión sobre Hacienda, porque tiene una repercusión directa sobre Hacienda, pero es un tema que tiene una repercusión muy importante sobre la opinión pública. Y fue Javier Ruiz quien dijo que el tema de las joyas era un regalo de una monarquía del Golfo, sí. Me parece recordar que dijo, un regalo a su mujer. Igualmente, es un tema que evidentemente tiene consecuencias desde el punto de vista impositivo y también es muy feo. Es decir, esto es estéticamente no acaba de funcionar. Esto es evidente. Por lo tanto, quizá al final de este caso, en 10 años, si nos volviéramos a encontrar, no sabemos hasta qué punto se habrá podido probar nada de lo que en este momento tenemos sobre la mesa. Pero eso no quiere decir tendremos la imagen de las joyas. Pero tendremos la imagen de las joyas, exactamente, y tendremos la imagen de el comunicado de un señor expresidente del gobierno que para muchos era un referente moral, por decirlo de alguna manera, dentro del socialismo y dentro de una parte de la izquierda, y que salió en un comunicado con unos pajaritos como diciendo que aquello no iba con él, cuando realmente lo que había debajo era un volcán. Por lo tanto, políticamente esto es muy serio y yo creo que estaba claro que tenía que esperarse a la declaración ayer de Julio Martínez, pero que tenía que salir inmediatamente a dar alguna explicación. Claro, es verdad, voy contigo, Carlos, y ya cerramos este asunto. Es verdad que en términos de permeabilidad social, es mucho más fácil de entender y mucho más escandaloso para la mayor parte de la sociedad el asunto de las joyas, porque,
¿por qué es tan evidente, tan claro? Oiga, ¿por qué tenía estas joyas tan caras guardadas en una caja fuerte, ¿no? ¿De dónde vienen? Que el asunto de Plus Ultra, donde ya hay que entrar en una serie de explicaciones técnicas sobre procedimientos de la administración, sobre la limpieza del procedimiento, sobre si estuvo bien hecho, pero pese a todo, se pagó, no se pagó. Y claro, en términos de opinión pública, las joyas han impactado más. Esto es así. Aunque penalmente pueda ser mucho más relevante lo ocurrido con Plus Ultra, ¿no? Bueno, este es el equilibrio de estos dos asuntos. Carlos, y ya cerramos. Sí, un breve apunte, ¿no? Que las joyas sí son, las fotos son el icono del caso, pero que es una pieza separada con dos delitos que se le imputan, delito fiscal y contrabando. Y al final, efectivamente, lo que queda muchas veces es una foto, como queda, por ejemplo, las tarjetas Black de Rodrigo Rato, que habría que salir a la calle a preguntar si alguien recuerda los detalles del caso judicial. Se recuerdan las tarjetas Black, el gasto, ¿no? Como las fotos de la señorita amigas, como la quiera cada uno llamar, del ministro que está en la cárcel de Ábalos, ¿no? En la sociedad de la imagen, de la inmediatez y demás es muy, muy importante, pero es que en este caso la foto además está asociada a dos delitos que se están investigando ahora. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Y en el abierto con Carlos Navarro Antolín, Esther Vera y Joan Subirats hablemos de este lazo, estrecho lazo entre el PP y Vox, hablemos de la Comunidad Valenciana, en esto de entregarse por necesidad. A Vox, el PP allí en la Comunidad Valenciana lleva la delantera. Por primera vez en este país se asume en un texto con rango legal, los presupuestos de una comunidad en este caso, ese concepto de Vox, que ha conseguido trasladar no solo al debate público, es decir, no solo ha conseguido que se hable de, sino que se aplique, que se ponga negro sobre blanco, el de la prioridad nacional. Por primera vez figura en esos presupuestos de la Comunidad Valenciana que se aprobaron ayer. Vamos a repasar todo lo que se dijo en una jornada políticamente muy interesante y ahora entramos en el análisis. Valencia, Natales, buen día. Buen día. Son los primeros presupuestos de Pérez Llorca que ha conseguido el apoyo de Vox a cambio de aceptar todas las demandas de la ultraderecha menos una: recortar en la Academia Valenciana de la Lengua, que es el ente normativo del valenciano, que para los de la ultraderecha es el caballo de Troya del catalanismo. Menos eso, todo lo demás en la ofensiva contra la migración. Por ejemplo, la puesta en marcha de una oficina de arraigo y retorno que facilita el regreso a los países de origen y la prioridad nacional en todo lo que se refiere a ayudas para vivienda y servicios sociales, también para la renta valenciana de inclusión. El empadronamiento será la primera barrera para obtener esas ayudas. Los recursos se asignarán de manera prioritaria a quienes mantengan un arraigo real, duradero y verificable en la comunidad. Se garantizará el acceso a la vivienda en base a la prioridad nacional, adecuada, eso sí, a la legalidad vigente para evitar líos. José María Llanos es el síndic de Vox. Vox ha conseguido los primeros presupuestos donde se incluye la prioridad nacional. Y acostúmbrense a escucharlo, porque la prioridad nacional ha llegado para quedarse. Y más pronto que tarde llegará a la normativa nacional. No obstante, el presidente Juanfran Pérez Llorca, en la línea del Partido Popular, se resiste a utilizar ese término. Prefiere utilizar el censo para hablar de arraigo, un requisito que según él se exige ya en muchos ayuntamientos y de todos los colores políticos. Ellos le llaman prioridad nacional, nosotros le ponemos énfasis en el arraigo. Aquí se han hecho afirmaciones que son completamente falsas. Este presupuesto no distingue entre color de piel, no distingue entre inmigrantes y personas nacidas aquí. Por supuesto que no, jamás lo toleraría. Aquí se ha puesto en énfasis y en valor darle esa prioridad a aquellas personas que llevan más tiempo censadas en un municipio. Sin embargo, los socialistas acudirán al Constitucional, dicen que son unas cuentas racistas que legalizan el apartheid. Bueno, pues gracias, Ana. Hasta luego. De nada. Esto es lo que se vivió ayer. Voy a empezar contigo, Carlos, porque estás en un territorio, una comunidad en Andalucía, donde el debate sobre la prioridad nacional también ha sobrevolado los acuerdos entre PP y Vox. Ya veremos si allí en tu tierra se llega tan lejos como para trasladar a unos presupuestos o a otras leyes esto que hasta ahora era un concepto político convertido ya en un elemento en cuanto a la toma de decisiones. Sí, pues es evidente que hemos entrado en la era de la prioridad nacional y se va a escrutar cualquier documento más allá de los acuerdos de gobierno, nada menos que unos presupuestos en el caso de Valencia, hasta qué punto se incluyen. Y se incluyen. Lo que es verdad es que si miras el presupuesto, cada vez que se usa la prioridad nacional, se hacen acotaciones del siguiente tenor. Por ejemplo, adecuada a la legalidad vigente. Después hay otra que dice, la prioridad nacional con sujeción a la legalidad.
es que evidentemente, como por cierto advirtió el alcalde de aquí de Sevilla, José Luis Sanz, que gobierna con el apoyo en el Pleno, no en el Gobierno, pero sí en el Pleno, mientras se negociaba el Gobierno andaluz, el alcalde de Sevilla alzó la voz y dijo: la prioridad nacional es ilegal e inconstitucional. Y es que lo es. Luego, ¿cómo está metida en los presupuestos, por ejemplo, en el caso de Valencia? Como un criterio, a mi juicio, nominalista y político, porque está muy en duda que pueda tener efectos jurídicos, que no puede tener efectos jurídicos. Ahora bien, si la victoria que proclama Vox y su satisfacción es porque lo ha incluido, porque una cuestión nominal y política, no hay más, porque no puede llegar a más. Nos quedamos en el plano de la intencionalidad, que no es poca la batalla del lenguaje, cuidado, no le quiero quitar yo importancia, pero a mi juicio es una cuestión nominalista y política, porque no puede tener efectos jurídicos. Es que no puede, en el momento que lo tenga va a estar en los tribunales. Esther. Sí, la verdad es que yo recomendaría leer hoy el artículo de Joan Subirats en El País, porque habla del nosotros. Esto ya lo explicará Joan, y realmente se centra en lo que es la ciudadanía social, que es lo que los politólogos comprenden. Bueno, la mayoría de los politólogos, como mínimo los que hemos estudiado con Joan, estaríamos de acuerdo. Por lo tanto, eso ya lo explicará él. De momento, a mí lo que me llama mucho la atención es que primero ha sido Extremadura, después Aragón, Castilla-León y Andalucía, y lo que estamos viendo son esas arenas movedizas de la opinión pública y de la política, en la que ideas que nos parecían un despropósito, pues se van consolidando. Y se van consolidando en los gobiernos, en los medios de comunicación, se van consolidando en todas partes. Como es corresponsal en Francia, lo viví con el Frente Nacional y en este momento lo estamos viviendo aquí. ¿Qué es algo ilegal? Es evidente que es algo ilegal porque va en contra de la igualdad de los derechos de los españoles o de las personas que viven en España. Por lo tanto, habrá una lucha que veremos hasta dónde llega y veremos si llega incluso hasta el gobierno central, pero que son pésimas noticias para la democracia española. Y una cosa, efectivamente, es la prioridad nacional y otra cosa es agilizar el acceso a la administración, establecer unos ciertos requisitos para acceder a las ayudas públicas. Esos son otras cosas. Y la prioridad nacional evita que hablemos en serio de cómo acceder, por ejemplo, a las ayudas públicas, de cómo mantener el sistema del estado del bienestar, que es lo que creo que deberíamos estar hablando. Joan. Sí, no, yo creo que el debate es un debate que tiene mucha carga de profundidad, ¿no? Entonces lo podemos mantener simplemente, que no es simple, en hechos, por ejemplo, que para acceder a la renta de inclusión sea necesario tener un arraigo de 3 años y hasta ahora era de 12 meses. Bueno, entonces se dice, en el fondo no estás, digamos, discriminando a nadie. Estás diciendo pues que la renta de inclusión es para los que lleven más de 3 años. Estás estableciendo una manera de acceder al estado del bienestar. Pero está sacando ya de entrada aquellas personas que con situaciones de precariedad digamos, han tenido acceso a esa renta y tú les estás diciendo que tienen que esperarse 3 años para poder tener acceso a ella. Bueno, entonces, cuando uno lee la letra pequeña del Acuerdo de Valencia van apareciendo cosas significativas. Por ejemplo, se habla de relación efectiva y afectiva. Afectiva. Que yo no sé esto cómo se comprueba, ¿no? El afecto que tenga una persona por esto. Y luego se habla de que tiene que tener vinculación con familiares de primer grado en el sitio. Es decir, se van incorporando elementos que van dibujando, digamos, una figura que aún es un poco borrosa, pero que pone de relieve que hay problemas. Y esto puede generar problemas incluso de interpretación, porque, claro, y aquellos españoles que se mueven mucho, estos van a tener menos arraigo y entonces van a quedar perjudicados. O sea, una propuesta de ley que lo que quiere es, digamos, poner el énfasis en los nacidos y criados antes que en los venidos y quedados, ¿no? Porque este es el tema, digamos, ¿no? Lo que se quiere es reforzar a los nacidos y criados y no a los venidos y quedados, ¿no? Esta norma funcionará bien a ese nivel. ¿Qué generará? Por ejemplo, ¿puede generar problemas de algo que es
que lo que mencionaba ahora Esther, que es el acceso a la ciudadanía social, que es a través del padrón en los ayuntamientos, ya está pasando. Y hay ayuntamientos que están poniendo dificultades para empadronarse a la gente. Bueno, estamos abriendo un melón impresionante desde el punto de vista de funcionamiento del estado de bienestar, sin haber resuelto muchos de los problemas que ese estado de bienestar tenía antes ya. En esto de la prioridad nacional hay que reconocer que el debate público, digamos, sobre el concepto, o al menos el debate en los medios de comunicación sobre este concepto, no digo yo que la academia no estuviera debatiendo, es muy reciente. O sea, en términos de trayectoria política es muy reciente. Pero ha sido un debate que ha tenido una traslación a la norma muy rápida. Bueno, es que está, lo decía ahora Esther, aludiendo al artículo que hoy publica en El País, pero está en el we the people, ¿no? O sea, nosotros, ¿no? La gente, ¿quiénes somos nosotros? Entonces, ¿quién constituye el cuerpo, digamos, básico de una democracia, que es el pueblo? ¿Quién forma parte de nosotros? Este es el debate que se está planteando, no en España solo. El Abierto. Ser Podcast. Como decíamos, Sara Gessen, vicepresidenta tercera, ministra para la Transición Ecológica, Reto Demográfico. Muy buenos días, vicepresidenta. Muy buenos días, Pedro. Bienvenida. Lo primero debe ser el fuego. Hay otras muchas cosas que quiero comentar con usted, pero lo primero debe ser el fuego, porque estamos viviendo un mes de julio tremendo, por lo tanto ya un verano tremendo, y me temo que un año tremendo, ¿no? No sé si tiene datos actualizados, pero las últimas cifras que hemos manejado hablan de que este año está siendo mucho peor que el pasado. Pues sí, por desgracia, esas son las cifras que tenemos ahora encima de la mesa. Actualización de esta misma mañana, tenemos 5 incendios de especial relevancia que todavía están activos: el de La Mierla y Selas en Guadalajara, el de Amorox y Villa del Prado, Toledo, Madrid, ese que comparten, Castropodam en León, y uno nuevo que entra esta mañana, Burgondo en Ávila. También hay otros 3 incendios que siguen estando presentes y activos. El nivel de gravedad todavía no está en las mismas circunstancias que estos 5, en Soria, en este caso en Segovia y en Huelva. Pero sí me gustaría destacar que el año pasado fue grave, muy grave. Todos lo recordamos, esas más de 350.000 hectáreas arrasadas, y lo que estamos viendo ahora, datos de esta misma mañana, hablamos de 108.000 hectáreas en lo que llevamos de año. Esto es 4 veces más que lo que llevamos en esta época el año pasado. 24 grandes incendios forestales, y recordar que cuando hablamos de grandes incendios forestales son aquellos que arrasan más de 500 hectáreas, estamos hablando de superficies mucho mayores de 500 hectáreas, pero lo que llevamos de año también llevamos 1.900 incendios forestales, 1.900, no todos llegan a ese nivel de gravedad, evidentemente, pero es un momento de llamar a la precaución máxima, ¿no? Claro. A toda la población. Entonces hay 2 retos cuando las cifras son las que son y la realidad es la que es. El primero, ¿cómo evitar, si es que se puede, que el fuego adquiera las dimensiones que adquiere pues prácticamente cada verano? Evidentemente eso es lo primero. ¿Cómo podemos evitarlo, o cómo esa situación tan compleja podemos reducirla? Y lo más importante es hablar de prevención. Hablar de 365 días del año, ¿no? No hablar solo de la temporada de incendios. Los incendios se apagan también en invierno, también se apagan en otoño. Es decir, hay que activar todos los planes que son responsabilidad de las comunidades autónomas, planes en este caso de prevención, de vigilancia y también de extinción, y por supuesto tener unos servicios acompasando a la medida necesaria del gran riesgo que hay en España de incendios forestales. Y por supuesto, algo que es fundamental, actuar frente al cambio climático, no negarlo, actuar frente a un cambio climático que es una realidad palpable cada día, que eso agrava muchísimo estos incendios y los hace cada vez más complejos. Prevención y extinción, claro. Cuando se acumulan, cuando coinciden en el tiempo y en diferentes territorios incendios de tal magnitud, el sistema de extinción sufre estrés. No sé si corremos el riesgo de que llegue un momento en el que no tengamos capacidades suficientes para afrontar el fuego. Desde el Gobierno de España lo que hemos hecho es presentar una campaña de incendios. Lo hizo el presidente del Gobierno, que hemos maximizado, ¿no?, los medios, la profesionalización, hemos actualizado también cantidad de actuaciones y medidas en este sentido. Es importante que se dimensione
también esos equipos desde las comunidades autónomas, entiendo que es parte del trabajo que están realizando, pero es importante que todas las comunidades autónomas sepan cuál es la magnitud de los incendios que pueden tener en función de la masa forestal que cada uno de ellos presentan en su territorio y volver a una máxima que yo creo que es fundamental, que todas las comunidades autónomas tienen que ser conscientes que tenemos un gran riesgo que se llama, vamos a decir, el cambio climático, un reto, por definirlo bien, el gran reto de nuestro tiempo, y que para ello tenemos que estar preparados. Y por eso hemos pedido y hemos puesto encima de la mesa un pacto de Estado frente a la emergencia climática. Ahora le pregunto por el pacto, pero fíjese, hoy andaba bicheando algunas fechas. A principios de los 90 se crearon las BRIF, que son las Brigadas de Refuerzo contra los Incendios Forestales, que dependen del Ministerio, ¿no? Esto es así. Año 92. Como unos 20 años después, en el año 2005, se crea la UME, la Unidad Militar de Emergencias, ¿no? En el 2026, 20 años después, quizá habría que tomar alguna decisión, quizá habría que aportar, no sé, un modelo nuevo, algo que ayude a afrontar una realidad que en 20 años ha cambiado. Esto es así, ¿no? Mucha gente se pregunta, oiga, y se lo traslado, vicepresidenta, ¿el gobierno, el Estado, tiene bomberos? Bueno, el Estado tiene, en el caso de, lo has comentado muy bien, Pedro, tenemos las brigadas de refuerzo en incendios forestales. Hablamos de 600 profesionales distribuidos en distintas partes del territorio, 11 brigadas. Quiero destacar que operan los 365 días del año, donde se han reforzado, se han mejorado las condiciones, se ha dignificado una profesión que parecía, ¿no?, poco importante en nuestro país, pero es fundamental, nos protegen. Hoy agradecimiento, aprovecho esta oportunidad que me das para insistir, todos los bomberos, todos los de las comunidades autónomas y también las BRIF, máximo agradecimiento a su dedicación y al trabajo extraordinario. La UME ha crecido en presencia también y en número, ¿no?, de activos que actúan en los distintos incendios. Lo que es importante es que, insisto, se dimensionen bien los equipos y que los planes de prevención se cumplan. Es decir, se presenta un plan y se cumple, y eso permite que la masa forestal presente, el combustible que hay en el territorio, sea menor. Oiga, pero 600 integrantes de las BRIF igual son pocos para todo el país. Vamos a pensar que no hablamos de 600 para afrontar los incendios en todas las comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma tiene sus bomberos, cada una tiene el dimensionamiento de sus equipos, y nosotros lo que hacemos desde la Administración, desde el Gobierno de España, es dar apoyo a las labores de extinción. Es decir, que el dimensionamiento mayor viene por parte de las comunidades autónomas y nosotros tenemos que dar apoyo. Un apoyo fundamental y que está teniendo su efecto, ¿no? Una colaboración extraordinaria en esta temporada tan complicada. Ha mencionado usted las apelaciones del presidente, lo escuchamos en el incendio de Los Gallardos, lo escuchamos ayer en la visita de Pedro Sánchez a la Mierla, la apelación a la necesidad de un gran pacto de Estado contra o sobre la emergencia climática. Es curioso porque estos días también se ha escuchado al líder del PP hablar de otro pacto, un pacto nacional para hacer frente a los efectos de crisis provocadas por el clima. Uno diría, bueno, pues si están hablando de lo mismo, ¿por qué es imposible alcanzar un acuerdo? Bueno, yo sigo siendo de esas personas que piensan que sí es posible alcanzar un acuerdo. Y creo que lo que ha hecho el señor Feijóo es rectificar, y espero que el Partido Popular se sume a este pacto de Estado a la vista de lo que está aconteciendo este año nuevamente en nuestro país, que está siendo dramático y especialmente complicado. Negar la evidencia, tenemos la ciencia, pero negar la evidencia, la realidad que está sufriendo este país. Hoy hablamos de incendios, a principios de este año hablábamos de un tren de borrascas. Es decir, es un cambio climático que tiene un impacto real en nuestro país, un Mediterráneo que ahora está a una temperatura muy alta. Por lo tanto, tenemos que prepararnos, y el cambio climático no se puede mirar solo en el corto plazo, ¿no? Tenemos que ver más allá de legislaturas y de colores políticos. Nos interpela absolutamente a todos. Ese pacto de Estado lo presentamos en septiembre del año pasado. Ha crecido gracias a toda la sociedad civil, sindicatos, empresas. Hemos hablado con el sector primario, con mujeres rurales, hemos hablado con los jóvenes. Todos ellos han presentado más de 4.000 alegaciones y el pacto ha crecido. Ahora tiene en total 15 ejes de actuación
que, vuelvo a decirlo, no es para hoy solamente, es para hoy, para mañana, para resiliencia hídrica, para gestión forestal, para las emergencias, la protección, para contar con la ciencia cuando se hacen las distintas planificaciones. Yo creo que es un pacto de Estado muy coherente, un pacto país, me gusta llamarlo así, yo creo que es más correcto llamarlo un pacto país, y en este sentido vamos a seguir trabajando. Hemos avanzado, hemos dado pasos, hemos presentado hace escasas semanas el Real Decreto de Inundaciones, en este caso, para proteger a la población nuevamente, y seguiremos avanzando. Pero ese avance, yo creo que le quiero anunciar que justo a la vuelta del verano vamos a volver a convocar durante el otoño una nueva convención de Pacto de Estado frente a la emergencia climática, una convención que volvemos a tener invitar a todos estos agentes, invitar a los grupos también parlamentarios, a los grupos políticos, y esta vez espero y deseo con mano tendida que el Partido Popular asista. Le invitamos el año pasado, volverá a ser invitado, y espero que esté ahí, que forme parte de ese gran pacto país. ¿Por qué no fue el año pasado? Bueno, no quisieron formar parte del pacto, no entendieron que era algo fundamental. Yo sigo diciendo, es fundamental para el interés general de toda la población. Y en España tenemos una población consciente de la importancia del cambio climático y actuar. Yo creo que la política del no a todo no funciona. Tenemos que ser conscientes de que el cambio climático es una gran amenaza, y por lo tanto espero, por responsabilidad, que esta vez se sumen. ¿Usted qué ha querido entender que se ha detectado un cambio de posición en el Partido Popular, o al menos en su líder? Bueno, yo creo que recibo mensajes contrapuestos, ¿no? Por un lado, ha hablado el señor Feijóo de un pacto para estar mejor preparados y emergencia. Eso es el Pacto de Estado frente a la emergencia climática. Contiene cantidad de actuaciones, y esa también forma parte del Pacto de Estado, pero también yo creo que escasas horas escuchamos hablar de riesgos naturales al hablar de incendios. Seamos claros. Dos aclaraciones a este respecto, porque esta afirmación es muy errónea. Los incendios, 8 de cada 10 son provocados por el hombre. Por lo cual no es un riesgo natural, es un riesgo donde el hombre forma parte del incendio. Y el cambio climático que la agrava, que hace que estos incendios cada vez sean más extremos y más complejos, tiene un origen antropogénico, es decir, humano. Y esto lo dice la ciencia, está completamente avalado, y por lo tanto es erróneo decir riesgo natural, y vuelvo a lo mismo. Yo pienso que esa acción que va o se acerca al negacionismo climático, lo que hace es alimentar los incendios. ¿Usted cree que daría tiempo en lo que queda de la legislatura, si es que se consume la legislatura, luego hablaremos de eso, a firmar el pacto? Yo soy optimista. Es necesario, y yo creo que es responsable. Sí. Incluso con un PP presionado por Vox. Es que parte de lo que necesitamos ver es que el Partido Popular sea consciente de esa realidad. Yo creo que hay miembros del Partido Popular que son conscientes. Escuchábamos hace poco desde la Junta de Andalucía hablar del cambio climático con mucha naturalidad y el agravamiento de los incendios por el cambio climático. Por lo tanto, espero y deseo que se alejen de esas visiones negacionistas que lo que hacen es desproteger la población, por supuesto. Estamos en el pico de una ola de calor. Hoy se van a alcanzar 44 grados a la sombra en algunas zonas de Murcia. Hace unas semanas, en un foro que ha estrenado este año la SER, que se llama Seremos, usted anunció algo que se ha concretado ya esta misma semana, ¿no? Un paquete de ayudas de dinero, de 300 millones de euros, para repartir entre las comunidades autónomas para que climaticen hospitales o escuelas, por ejemplo. Esta semana se ha procedido al reparto de las comunidades. Vicepresidenta, la duda es, vale, tienen el dinero, tienen un plazo para invertir el dinero. Bueno, ellos tienen el dinero, ahora tienen que, con agilidad, que es lo que nosotros le pedimos, lanzar las convocatorias, y el objetivo, y así lo contamos en la conferencia sectorial donde se hizo el reparto esta misma semana, es que las escuelas tengan la posibilidad de el próximo verano no vivir esas temperaturas extremas, ¿no? Si hablamos de escuelas, hospitales, por supuesto, para pacientes y para también los que ejercen su trabajo, ¿no? En los hospitales y centros de salud. Por lo tanto, lo que esperamos es que esas ayudas se ejecuten
ejecuten antes de que llegue una nueva temporada de calor en nuestro país, que como decías, llevamos 3 olas de calor en España. Claro, pero una cosa es lo que ustedes esperan, otra es si tienen capacidad para hacer que eso ocurra. Es decir, no sé si a partir de la entrega de la ayuda pueden hacer un seguimiento, pueden pedir explicaciones, llamar a la puerta de una comunidad y decir, oiga, ¿ha puesto ya el aire acondicionado en los colegios? Nosotros sí vamos a llevar y llevamos en todas y cada una de las iniciativas, transferencias de presupuesto a las comunidades autónomas, llevamos un seguimiento. Ahora bien, la ejecución corresponde y es competencia de la comunidad autónoma y podemos insistir, pero de ahí a que se ejecute o no, insisto, la competencia plena recae sobre la comunidad autónoma. ¿Alguna ha hecho ascos a ese dinero? Se adoptó por unanimidad, salvo una comunidad autónoma. ¿Cuál? La comunidad autónoma de Aragón. De Aragón. No compartía. Bueno, yo creo que quería un reparto en el cual se incorporaran colegios, en este caso concertados, no solo los públicos. Quería poner aire acondicionado en los colegios concertados, con dinero público, con dinero del Estado. Es lo que solicitaron. ¿Y cómo lo argumentaron? Bueno, entiendo que lo que esperan es que los colegios concertados también tengan esas condiciones, pero vuelvo a decirlo, nosotros como Administración General del Estado lo que hacemos es utilizar el dinero público en la enseñanza pública. Porque suponemos que todos los colegios públicos de Aragón ya tienen aire acondicionado. Por eso han pedido los concertados. Esto es un comentario mío. No se vaya, vicepresidenta, que vamos a hacer un alto en el camino y le quiero preguntar por la energía. ¿Hay alguna decisión que tienen que tomar? Almaraz es una de ellas, ahora le pregunto por ello. Y bueno, por otros argumentos del contexto político general, que está muy movido este verano. Está casi contagiado de las altas temperaturas de la hora de calor. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Hablemos de energía y le pregunto, vicepresidenta, por un escenario que algunas empresas energéticas de este país empiezan a dibujar ya de posibles problemas de suministro de gas el año que viene, en el que, entre otras cosas, va a operar esta prohibición total de comprar gas a Rusia. Hasta ahora viene a suponer un 20% de las importaciones de gas. ¿Existe un riesgo de escasez? Ya no hablo solo de España, sino hablo del marco europeo. Bueno, el contexto ha sido complicado, especialmente desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, del cierre del Estrecho de Ormuz. Extraordinariamente volátil, tenemos que estar dando un seguimiento constante. El mayor impacto en nuestro país y a nivel global es la tensión en los mercados, más que por aprovisionamiento, en este caso precios, ¿no? Hemos visto esa convulsión, esa situación en los precios. En España estamos mejor preparados. Me preguntabas, el mundo y España. Bueno, pues en el caso de España estamos mejor preparados por muchas razones. Primero, por las infraestructuras que tenemos. Tenemos el gasoducto con el Medgaz, con Argelia. Tenemos 7 estaciones de regasificación. En materia de crudo tenemos 8 refinerías en España, no solo de alta eficiencia, sino con esa versatilidad de cambiar la capacidad de producción en función de las necesidades del mercado. Tenemos muchos días de reserva, en este caso de productos petrolíferos, y en el caso del gas es un mercado que se va tensionando más pensando que vamos hacia el invierno, ¿no? El invierno es donde el consumo vuelve a incrementarse. En este contexto nosotros lo que hacemos es llevar un seguimiento máximo a nivel nacional, coordinación con Europa y coordinación con la Agencia Internacional de la Energía. Creo que ante esas tensiones siempre vamos a tener la capacidad de reacción, insisto, ante un sistema español que está mejor preparado que el resto. Llevamos seguimiento en el caso del Ministerio, todas las semanas nos reunimos con los operadores para tener la claridad de que si están llegando, no están llegando los buques, cuál es la situación, cuál es la operativa, y estamos todos mirando, ¿no?, de manera constante qué ocurre en Ormuz, porque la situación cambia radicalmente en el momento que el Estrecho de Ormuz vuelve a tener una reapertura, incluso una reapertura del 15, del 20, del 30, en función de cómo vuelvan a fluir los barcos por el estrecho. La situación para el invierno puede ser extraordinariamente distinta. ¿Qué ocurre? Que es una situación muy volátil, con lo cual lo primero es seguimiento, monitorear de manera constante qué está pasando, y en eso estamos. Claro, estas crisis, como hemos comentado antes, los resultados de Repsol, empresa española que, en fin, ha aumentado sus beneficios un 265%, ¿no? Bueno, espero que se entienda el argumento, ¿no? A veces en los ríos revueltos, ¿no?, hay quien
pues en este caso Repsol o las compañías energéticas que dependen del precio del petróleo consiguen un beneficio? Bueno, consiguen un beneficio derivado de mercados tensionados, son mercados internacionales y evidentemente eso al final pues recae en empresas que maximizan, ¿no? Hemos visto estos datos que habéis comentado hoy en el caso de Repsol. A mí un comentario respecto a la pregunta anterior es, en el caso de España, aparte de que estamos mejor preparados, y lo he dicho, ¿no? en materia de suministro, estamos también mejor preparados porque la política activa que hemos puesto encima de la mesa por parte del Gobierno nos ha permitido, por ejemplo, que nuestro sistema eléctrico, en este caso la generación de electricidad, cada vez vaya alejándose del consumo de combustibles fósiles, en este caso de gas. Y eso permite precios más competitivos a los consumidores, pero sobre todo reduce nuestra exposición, nuestra volatilidad a esos mercados que nos hacen vulnerables radicalmente. Por eso, insistir, el Gobierno ha estado ante esta situación. En la presentación del primer Real Decreto Ley, lo recordaremos, con medidas de apoyo a todos los sectores más expuestos, a todos los ciudadanos que se veían expuestos a este incremento de los precios. Hoy, el último día de celebración de una sesión en las Cortes, vamos a llevar a convalidación el segundo Real Decreto, que volvemos a poner medidas encima de la mesa. Por lo tanto, también decir que ante cualquier situación el Gobierno va a estar respondiendo precisamente para ayudar a nuestros consumidores y a nuestro tejido productivo e industrial. Y, sobre todo, creo que vamos a seguir con esa política activa de apuesta por la electrificación. ¿Y este Real Decreto se convalidará? Yo asumo que sí, es importante para todos los ciudadanos, ¿no? De hecho, ya se están recibiendo descuentos. Volvemos a tener esta situación volátil, ese cierre del Estrecho de Hormuz y esas ayudas de 15 céntimos durante este mes, 10 el mes que viene y 5 el siguiente están ahí, entre otras cosas, ¿no? La eliminación del impuesto especial de electricidad, actuaciones para seguimiento, para evitar prácticas que puedan llevar a precios más altos en los consumidores, en los surtidores, en este caso cuando llenan los depósitos, que la CNMC pueda revisar no solo los operadores principales, sino el resto de operadores. Hay muchísimas medidas, todas ellas, insisto, para el interés general en un contexto muy complicado. ¿Qué va a pasar con Almaraz? ¿Van a aprobar la prórroga o no? Bueno, Almaraz lo que tenemos ahora es, a finales de la semana pasada, yo creo que como se sabe, se presentó el Consejo de Seguridad Nuclear, presentó su informe, un informe que es necesario en este caso para seguridad nuclear, radiológica. Estamos analizando ese informe, estamos analizando toda la información antes de poder llevar a tomar una decisión por parte del Gobierno. ¿Cuándo se tomará? Más o menos. Pues antes de que se cumpla el plazo, como saben, son 6 meses desde la solicitud, con lo cual todavía quedan 2 meses. ¿Y su posición cuál es? Mi posición es que tenemos que llevar a cabo un análisis desde el rigor técnico en favor de, como siempre, nuestros ciudadanos y ciudadanas, para que realmente tengamos el cumplimiento de las triple condición que poníamos desde el principio, que es fundamental, ¿no? Que no tengamos que llevar a cabo medidas fiscales que al final lleven consigo un incremento del precio para los consumidores, que tenga la máxima seguridad desde el punto de vista tanto del suministro como radiológica, y ahí estamos en ese proceso de análisis técnico, los equipos técnicos del Ministerio, y están trabajando. Bueno, supongo que sabe usted que hoy el expresidente Zapatero da una entrevista en la televisión pública. ¿Qué espera usted personalmente de su testimonio? ¿Qué le gustaría escuchar o qué le gustaría que dijera o que aclarara? Bueno, yo creo que lo que espero de todas las personas, incluido el presidente Zapatero, pues es que cuente la verdad, que cuente qué ocurre ante todas las preguntas que se le hagan en esa entrevista. ¿Usted mantiene la confianza en su inocencia? Este Gobierno lo ha dicho claramente y defendemos la presunción de inocencia. Lo que se va sabiendo en torno a las actividades de Zapatero está suponiendo un lastre para la acción de Gobierno. Yo quiero decirlo porque lo vivo, ¿no? Lo vivo cada día intensamente. La actividad de Gobierno no ha cesado. Es un no parar, es necesario. Seguimos activando medidas de protección social, medidas en materia de salud, medidas en materia de transición ecológica, medidas en materia y medidas que tienen resultados, ¿no? Y vamos a seguir de protección en materia de vivienda, hemos dicho, y es una máxima preocupación para todos los ciudadanos españoles. Por lo tanto, si me pregunta si hay un cese de actividad, la respuesta es que no paramos. Bueno, igual no cesar, pero perturbarla.
perturbar, yo creo que más es en los medios, ¿no? Y el ruido que hay constante, pero no en el trabajo diario de todos y cada uno de mis compañeros del Consejo de Ministros y del presidente de Gobierno. Usted compareció en el Parlamento, en el Senado, la convocó el Partido Popular, porque en el momento del rescate Plus Ultra, usted era secretaria de Estado de Energía, ese cargo le permitía o le hacía formar parte del Consejo Gestor de la SEPI, ¿no? Que es donde se toman las decisiones sobre los rescates. Ya aportó usted su versión, pero, en fin, en pocos minutos sí que le voy a pedir que nos ayude a entender, en la medida que usted pueda, cómo funcionaba ese proceso. Es decir, ¿cómo es una reunión del Consejo Gestor? ¿En qué consiste una reunión del Consejo Gestor donde se toma una decisión sobre un rescate? Bueno, el Consejo Gestor lo que hacía es recibir la información sobre todos y cada uno de los criterios que había que cumplir en base a unos criterios avalados por la Comisión Europea para poder llevar a cabo un rescate en una situación que quiero recordar. Era tras una pandemia en un contexto extraordinariamente complicado para numerosas empresas, especialmente las que tenían que ver con el mundo aéreo, el mundo turístico, el turismo en este caso, pero muchas otras también, ¿no? Que sufrieron una situación extraordinariamente complicada. Lo que había siempre era una reunión, al menos una informativa, una previa, para informar cómo iba llegando esa recopilación de información, que era una información con informes por los equipos de SEPI e informes también por parte de asesores externos desde el punto de vista económico y financiero. Y en base a toda esa información, primero con carácter informativo, pero luego en una reunión podía ser la segunda o la tercera, la que se estimase oportuno, la decisión. Una decisión que se tomaba, insisto, en base al cumplimiento de todos y cada uno de los criterios que estaban reglados. En el caso de Plus Ultra, ¿recuerda cuántas reuniones hubo, además de esta informativa, antes de tomar la decisión? No lo puedo recordar. Prefiero no darle un número porque ahora mismo no lo recuerdo. Hablamos de algo que pasó hace 5 años. ¿Esas reuniones eran secretas? Quiero decir, ¿había obligación de mantener en secreto la decisión? ¿A quién se comunicaba la decisión una vez se tomaba? La decisión se elevaba al Consejo de Ministros. Al Consejo de Ministros. ¿Quién pudo saber que se iba a tomar una decisión sobre Plus Ultra? Porque ya sabe usted que uno de los elementos clave en esta investigación es que, supuestamente, Rodríguez Zapatero lo supo antes incluso de que se tomara la decisión. Por eso, cuando esto ha salido, y la verdad que mucha de esta información yo misma me he enterado por las noticias, ¿no? De informes que se han ido publicando en distintos medios de comunicación. Por lo tanto, esto no debió ni nunca debió ocurrir. La información tenía que quedar centrada no solo en el Consejo Gestor, sino en los equipos de la SEPI sin ningún tipo de filtraciones. Esto nunca debió ocurrir. Uh-huh. Pero ocurrió. Pero ocurrió según la información que hemos podido ver. Uh-huh. En todo caso, sí que ha mencionado también que hay asesores externos, ¿no?, que dan su opinión técnica, digamos, sobre los procesos. Y en este proceso de Plus Ultra, todas las opiniones, SEPI, asesores externos, animaban a conceder la ayuda. Todas, más que opiniones, son informes que avalaban el cumplimiento de los criterios, ¿no? Todos eran favorables, por decirlo de alguna manera, al respecto del rescate. Una última pregunta para usted. ¿Era una empresa estratégica la que rescatar Plus Ultra? ¿Sabe que es otra de las discusiones que hay en torno? Bueno, más que discusión, vuelvo a decirlo. En este caso, la propia Comisión Europea hablaba de un sector estratégico como el sector de la aviación en sí mismo. Lo decía la Comisión Europea, pero también había informes que avalaban que era estratégica. Pues ahora, Gesen, vicepresidenta tercera, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana. Y buen verano, lo que le permita el verano. Claro. Pues muchas gracias y aprovecho, si me lo permite, para terminar, volver a hacer una llamada a la máxima precaución ante esta temporada de incendios y especialmente yo creo que este año ocurre algo que tiene un sentido histórico, que es el eclipse total, ese eclipse solar total que será el 12 de agosto y bueno, todo el mundo espero que lo pueda disfrutar, insisto, es histórico, hace más de 100 años que no ocurre en nuestro país, pero normalmente yo creo que todo el mundo va a querer disfrutarlo en zonas alejadas de los núcleos urbanos, en parques naturales, en bosques, y por eso el 12 de agosto suele coincidir con ola de calor, con altas temperaturas, por eso también pido máxima precaución. Le voy a preguntar si usted lo va a ver. Pues algo veré, pero si tengo suerte voy a estar en una zona donde no se va a ver con toda la plenitud que va a tener en otras zonas de España. Por si acaso compre las gafas. Ya tengo gafas. Homologadas. Eso importantísimo, para proteger la vista. También un llamamiento a eso. Vicepresidenta, gracias. Muchísimas gracias. Hoy
por Hoy Noticias. Ser Podcast. Quiero, a partir de algunas de las cosas que nos decía la vicepresidenta tercera, someter a vuestro criterio esta discusión o debate en torno a la conveniencia, necesidad, urgencia de alcanzar ese pacto transversal, pacto de Estado, pacto de país, decía la vicepresidenta, sobre la emergencia climática. Hay aquí también este baile de nombres, ¿no? Este juego de la terminología para intentar convencer a todos los que en algunos términos no se sienten cómodos, ¿no? Cambio climático. Algunos dicen, no existe el cambio climático. Bueno, esta discusión un poco de cuñados. Bueno, pues emergencia climática. ¿Existe una emergencia? Parece que sí, ¿no? Pero más allá de la terminología, lo que es una evidencia, bueno, de hecho, Esther y Joan, apelo a vosotros, Barcelona, lo hemos comentado estos días, va a desarrollar en septiembre un simulacro de una ciudad a 50 grados. Y puede decir, bueno, pues esto no va a ocurrir nunca. 44 grados a la sombra hoy en Murcia. No va a ocurrir mañana, no va a ocurrir pasado mañana, pero está bien que tomemos conciencia de que acabará ocurriendo. Y esto lo traslado, Joan, empiezo por ti, a esa necesidad, o a lo mejor no lo compartís, de establecer políticas de respuesta a estos retos que sean transversales en lo ideológico. Sí, bueno, de hecho, yo creo que lo que estaba diciendo la ministra va en esa línea, es decir, podemos aceptar como mínimo que la situación es muy preocupante, ¿no? O sea, partamos de lo básico, ¿no? Es decir, si seguimos diciendo que siempre ha habido calor, pues nos equivocamos, porque todos los datos y el panel internacional de cambio climático, en el cual están representados 200 países, no paran de advertirnos de lo que está ocurriendo. Y entonces llamar a eso ecofanatismo, como dicen algunos, y por lo tanto insistir en que siempre ha pasado y que no es tan preocupante, y es muy preocupante. Yo creo que lo que dices, Pedro, tienes toda la razón. Necesitaríamos una lógica mucho más transversal. Puede ser que Vox no quiera estar ahí, porque uno de los elementos definitorios de Vox es precisamente esa acusación de ecofanatismo, pero que el Partido Popular, con sus vinculaciones con el Partido Popular Europeo, esté, digamos, de alguna manera coqueteando con esas posiciones, me parece especialmente grave, ¿no? Y realmente, si uno ve lo que está pasando en ciudades, ¿no? No sé, personas que visiten París este verano, que miren lo que ha hecho París. Sí. Digamos, ha sacado miles de coches de las calles, ha levantado asfalto y hormigón, ha plantado árboles en plazas y calles, digamos, ha peatonalizado todas las riberas del Sena, y que compare esto con lo que está ocurriendo en algunas ciudades españolas, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora se ha convertido ya en una referencia a lo de la Puerta del Sol, ¿no? Sí. Pero claro, es que no sabemos lo que ocurre con la acumulación de calor durante el día y cómo ese asfalto y esa piedra mantiene ese calor por la noche y hace que las noches sean cálidas y tórridas y no sé cuántas cosas más. Es decir, yo creo que hemos de pensar un poco más allá del cortoplacismo en este tema en el que nos jugamos tantas cosas, ¿no? Esther. Sí, creo que el tema es precisamente ese, el cortoplacismo, pactos para atacar problemas que no solo serán climáticos, sino que serán de mercado laboral, que serán económicos, por consumo de energía, etcétera, etcétera, por tantísimas otras cosas, son urgentes, pero también sería urgente un pacto sobre la sostenibilidad del estado del bienestar si queremos continuar viviendo como estamos viviendo en este momento, que Europa es, aunque le pese a algunos, el mejor de los mundos posibles. Por lo tanto, el problema es ese, es quien está centrado no en el corto plazo, sino en el nanoplacismo y en la bronca política permanente. Y este es el problema político que tiene en este momento España. Por tanto, escuchaba a la ministra y hablar desde el punto de vista técnico, pues de alguna forma tranquiliza.
técnicos que respondan a cualquier partido político, pero que hablemos desde el punto de vista técnico y no negando las cosas, porque el negacionismo llega hasta que realmente tienes el incendio en la puerta de casa, y eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en Andalucía, que el negacionismo, pues bueno, se suma la ideología de Vox a la ideología del Partido Popular, pero después, cuando tienes el problema, ves que realmente la situación es gravísima. Y Joan hablaba de París, pero París es verdad que ha desurbanizado de alguna manera, ha sacado coches del centro de la ciudad, y aún así hay miles de personas que están de sobremortalidad este verano en Francia. Por lo tanto, el problema es muy serio y tendríamos que tomárnoslo en serio de manera transversal, porque tiene efectos económicos, políticos, sobre la salud, de todos los ámbitos. Carlos, mira, perdona, Carlos, hago un pequeño inciso. Mencionaba la vicepresidenta la actitud en lo discursivo del presidente de Andalucía, coincidiendo con el incendio de los Gallardos, ¿no? Esa, digamos, naturalidad con la que él hablaba del cambio climático en un territorio en el que se ha llegado a un acuerdo con un partido que niega el cambio climático, ¿no? En fin, es que también dejar la evidencia, por mucho que la política te haga necesitar a un socio negacionista, pues no tiene mucho sentido. Carlos. Sí, no, antes que nada hay que agradecer de la ministra y vicepresidenta el tono sereno, moderado, institucional, que tanto se echan falta en la política española, ¿no? Yo eso, antes que nada, me gustaría destacarlo. Ella ha aludido a la necesidad de un pacto de Estado, claro que hace falta un pacto de Estado, claro que el cambio climático es una evidencia. El problema es que en la España actual pues está todo fuertemente ideologizado, y en cuanto todo se ideologiza, pues ya se pierde el crédito y la autoridad moral, pero evidentemente que haría falta, como haría falta en vivienda, que está señalada hace tiempo ya como el primer problema de los españoles, pero esto no es Alemania. Aquí, para poner a los dos partidos de acuerdo, si no tengo mala memoria, creo que la última vez fue con ocasión de la renovación del Poder Judicial y se tardaron 5 años. A partir de ahí tengo que echar la memoria muy, muy atrás para mirar cuándo se pusieron los dos grandes partidos de acuerdo, que al fin y al cabo es el pilar maestro de un pacto de Estado. Pero vamos, desde luego, sin lugar a dudas, negar el cambio climático lo que conduce es a posiciones muy delicadas y muy temerarias, y como siempre, pues haremos los deberes al final a última hora. Esta es la clave. Que hacer los deberes a última hora es hacerlos mal, aunque los hagas. O, bueno, correr el riesgo de hacerlos mal. A veces en el cole había gente muy espabilada que los hacía a última hora y le salían bien. Un regate te sale bien una vez, pero claro, confiarte a eso. Sí. Y además las medidas que se pueden tomar a corto plazo también, si solo es cortoplacismo, entonces es poner más aire acondicionado en todas partes, ¿no? Sí, que sabemos que genera lo que genera es parches, más consumo energético, más calor fuera de la... O sea, ¿no? Estamos hablando de refugios climáticos. Yo creo que deberíamos empezar a pensar, el otro día me lo decía alguien, en que el curso escolar, por ejemplo, acaba en San Juan. A lo mejor deberíamos empezar a repensar calendarios también y empezar a... Es decir, tomárnoslo en serio y no ir poniendo, digamos, pegotes en cada momento en que tenemos frente a algo, ¿no? Y ahí es donde realmente se tiene que ir más allá de esta mirada tan cortoplacista, ¿no? De cómo salimos, ¿no? Política sanitaria, política energética, política, el clima impacta sobre todo. Sobre todo. Claro. Fíjate, si tendría sentido que en lugar de 3 semanas, casi 3, de vacaciones en Navidad, por ejemplo, de los niños, se aprovechara que en Navidad no hay 35 grados dentro de un aula para tener menos días y recortar por detrás, ¿no? Recortar en el calendario que se acerca al verano, ¿no? He de decir que me ha llamado la atención, y casi que lo digo como padre que tiene a sus hijos en la escuela pública, esta posición de Aragón de no, yo también quiero el dinero para la escuela concertada, para que, yo qué sé, los maristas de Zaragoza pongan aire acondicionado en su colegio concertado. Bueno, me ha llamado la atención. Sí, bueno, claro, la hipótesis de poder sacar dinero donde sea para mantener también tus clientelas propias es bastante típico en política, o sea que no... Pero yo qué sé.
no sé, un poquito de esto de pudor de vale. Cuando ya tenga toda la escuela pública climatizada, ¿no?, y adaptada a las necesidades, pues ya pienso en los otros. Bueno, el argumento que se puede utilizar es que eso también forma parte de la oferta de escuela pública, porque la parte de escuela pública, si es concertada, quiere decir que forma parte de la escuela pública. Lo sé, pues que sea gratis. Vale. Ya. Que sea gratis de verdad, ¿no? Bueno, habría quien propondrá que haya un bono a las familias, ¿no? En vez de pagar impuestos, que se dé un bono a las familias y lo gasten como quiera. O sea, que las políticas ultraliberales también llegan hasta todas partes, ¿no? Bueno, dejadme que salude a Estefanía Salvatierra. Estefanía, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Estaba el run por ahí. Oye, que parece que a lo mejor Yolanda Díaz es candidata a... Se ha confirmado esta mañana. Sí, se ha confirmado. Es el anuncio que ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en X antes de las 9 de la mañana. Ha anunciado la candidatura de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para dirigir la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que es una institución que tiene como fin promover los derechos de los trabajadores y de la que forman parte 187 Estados miembros. Los pasos a seguir a partir de ahora. Bueno, pues antes del 31 de agosto, Díaz tiene que registrar su candidatura de manera oficial. Será durante las primeras semanas de septiembre cuando a los candidatos se les haga una entrevista para ver qué es lo que proponen, y la elección final será durante el Consejo de Administración de la OIT, que se celebrará a finales de octubre, principios de noviembre. Para salir elegida necesita mayoría simple de este Consejo, que se compone en un tercio por sindicatos, otro tercio por empresarios y el resto son gobiernos. De estos necesitaría la mayoría. Se espera que países progresistas de América Latina la apoyen, como Uruguay y Brasil, también varios estados de la Unión Europea y, por supuesto, cuenta con el apoyo sindical español. España, Pedro, es el país que más convenios ha ratificado de la OIT, varios de ellos con Díaz al frente del ministerio, como por ejemplo los relativos al trabajo doméstico. Ahora mismo la Organización Internacional del Trabajo vive un momento complicado por las restricciones económicas generadas por la administración Trump y también muchas críticas por la gestión interna del actual director general, que es Gilbert Humbo, que fue primer ministro del país africano Togo. Bueno, pues a ver qué pasa. Gracias, Estefanía. A través de las redes, la propia vicepresidenta ha dicho que asume con orgullo y una responsabilidad enorme su candidatura para representar a España, a Europa, al sur global y a toda la comunidad internacional, y que la OIT es, dice, la casa común del trabajo en el mundo, la que mejor representa el empleo digno y el diálogo social entre trabajadores y empresas. Bueno, no sé, Carlos, supongo que cabía imaginar que una vez Yolanda Díaz había anunciado y requete anunciado que se apartaba de esta política activa que ha tenido hasta ahora, que no iba a ser candidata de Sumar, que ese proyecto ya lo dejaba en manos de otros, tuviera algún tipo de salida. Esto es relativamente habitual en quienes han formado parte del gobierno o han tenido puestos de responsabilidad, proyectarse luego hacia organismos internacionales. Es muy habitual, ¿no? Y en este caso hace bien, porque es que Sumar se está despeñando, ¿no? Sumar es una plataforma electoral más que un partido, no tiene estructuras territoriales, los resultados de las últimas elecciones autonómicas se pueden repasar y son un auténtico desastre. Y bueno, pues ya la responsable de una rama tan importantísima como es la del empleo, y lo que yo deseo es que defienda de verdad los derechos de los trabajadores y no demonice el trabajo. Es que no es lo mismo una cosa que la otra. Y a mí no me gustó nunca el lema que ella ha llevado por bandera principal, que es aquella, si no me corregís, si me equivoco, que es aquella de menos trabajo, más vida, ¿no? Porque no me gusta en absoluto porque demoniza el concepto del trabajo en vez de defenderlo como una fuente de bienestar para todo el mundo, que yo creo que sería lo realmente progresista. Pero bueno, vamos a desear que en ese destino pues se preocupe efectivamente de los derechos de los trabajadores, de que no haya abusos, de todo lo relacionado en este caso con la inmigración, de que haya una verdadera conciliación, pero no a costa de una demonización del concepto de trabajo. Esther. Sí, es una salida de la vicepresidenta, es una salida internacional, como pueden tener muchísimos líderes principales. A mí lo que me preocupa más, o lo que creo que es más urgente, es esa reorganización de la izquierda del PSOE
de la izquierda del PSOE para ver qué puede pasar en las próximas elecciones, porque si no, evidentemente, ni que el PSOE quiera ganar las elecciones, ni que pudiera ganar las elecciones, nunca podría formar una coalición de gobierno y, por lo tanto, el país iría a una coalición gubernamental de centro-derecha. Yo creo que es más, supongo que esto va en la línea de esa reorganización de ese espacio que en este momento pues necesita algún tipo de nuevo liderazgo y de organización. Claro, porque efectivamente, voy contigo, Joan, llegados a este punto, alguien puede decir, bueno, pues es que en realidad lo relevante es el futuro de esta izquierda a la izquierda, no el futuro de Yolanda Díaz. Que le vaya bien, quiero decir, pero que lo que hay en juego para ese espacio político que ella representaba y que, como dice Carlos, está en un momento menguante y en un reto, ¿no? Que digamos que está en la encrucijada definitiva para saber si tiene futuro o no. Bueno, pues lo relevante es ahora eso, Joan. Sí, yo creo que la salida personal de Yolanda, una vez que decidió apartarse, dar un paso al lado, que se dice, era buscar una alternativa que tuviera que ver, yo creo, coherentemente con una especialización suya desde hace años, que es en el mundo del trabajo, sí. ¿No? Es precisamente su campo de especialización desde hace mucho tiempo y tiene una gran coherencia, por decirlo así, ese paso y me imagino que los sindicatos con los cuales ha tenido una relación muy intensa durante todo este tiempo, pues la van a apoyar claramente y va a ser definitiva, evidentemente, la correlación de fuerzas que pueda tener en el ámbito de los gobiernos, ¿no? Ahora, en el tema de la recomposición de la izquierda, aquí lo que hay es una situación un poco complicada, porque, claro, hay fuerzas políticas con una cierta significación territorial, pero lo que no hay es una articulación a escala del Estado, digamos, ¿no? Entonces, esa combinación de cómo articular, casi podríamos decir federalmente o confederalmente, ¿no? Fuerzas que tienen significación territorial potente o relativamente potente y buscar una presencia a nivel de Estado, ¿no? que proyecte esa fuerza territorial y que la articule sin menoscabar la autonomía de las distintas, digamos, de los distintos componentes que forman parte de este conglomerado, es donde está, creo, la madre de todos los temas, ¿no? Y yo creo que están en eso, ¿no? Están en ello. Yo creo, lo que decía Esther, es muy importante para aquellos que pensamos que es mejor que siga gobernando, digamos, posiciones europeístas, socialdemócratas, de izquierda progresista en España, que ese espacio se recomponga, porque es clave, es evidente, ¿no? Y si no, ya sabemos que las posibilidades, que son muchas, de que exista un gobierno de derecha y de extrema derecha en España, sí, van a aumentar, ¿no? Estaba viendo la reacción del PP a esto de la candidatura de Yolanda Díaz. Me imagino ahí, digamos, en la sala de máquinas de las ideas fuerza del Partido Popular, alguien diciendo, Yolanda Díaz, la OIT, corrupción. Hay que hablar de la corrupción. Hay que hablar de la corrupción, sea como sea, en la respuesta. Y entonces, ¿qué dice el PP? Pues que la candidatura de Díaz es el precio para encubrir la corrupción de Sánchez. El caso es que corrupción aparezca en los argumentos. Un poco, digamos, la idea es, claro, le premia a Yolanda Díaz con esto a cambio de comprar su silencio, ¿no? Y que siga ahí, tragando con la corrupción de Sánchez, etcétera, etcétera. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Carlos, Esther, Joan, os voy a decir una cosa, Esther y Joan. Igual ya para otras tertulias no coincidís, pero no porque os llevéis mal, sino porque he estado aquí muy solico. ¿Nos llevamos demasiado bien o qué? No, que va. Porque me habéis dado envidia. Porque yo estoy, bueno, Carlos también está solo. Y Carlos hoy se solidariza conmigo. Esto de una tertulia en soledad, pues cuesta. Yo lamento decirte que es mi último día antes de vacaciones, o sea que os deseo muchos éxitos y os escucharé. Que lo sabía, pero no era necesario decirlo. Gracias a los tres, hasta luego. Un beso, adeu. Ser podcast.
Pues hoy como ayer, 2 minutos para resumir, 2 horas. Miriam Pascual. Miriam. Buenos días. ¿Qué tenemos preparado? Pues en un ratito convocamos a todo el equipo del magazine en nuestro habitual mercadillo de temas de la mesa del verano. Te adelanto que hoy la cosa va de versiones y vamos a celebrar a una cantante muy especial. Y en la recta final, eso es interesante, y en la recta final del tour, no sé si eres de pedalear, pero... Yo de pedalear. Sí, no, yo tampoco. Me ves cara a mí de rueda. Yo tampoco mucho, pero Nuria Rodríguez nos va a contar la historia apasionante de la bicicleta. Eso sí me gusta. Me ha enseñado unas imágenes de la bisabuela de la bicicleta, de madera y sin pedales, de verdad, flipante. ¿Madera y sin pedales? Sí, es como las bicis casi de los niños pequeños. Ya, ¿y quién movía eso? Bueno, pues con los pies, como los picapiedra. Vale, más cosas. Después seguimos con Claudia Polo y nuestra sección de gastronomía 21 gramos, que nos va a abrir un poquito el apetito con las clásicas sopas del verano. Y siempre nos va a dar sus truquitos y vamos a escuchar también versiones de temazos. Hoy muy indie la cosa. 900-100-800. 900-100-800 para que nos cuenten cuál es su versión de el gazpacho, el salmorejo, el ajo blanco, en fin, todas estas sopas frías de verano. Mi versión siempre va de Trabric, pero bueno, esa es otra historia. Bueno, vamos a recordar también, aprender y echarnos unas risas con nuestro juego del verano. Ya sabes, ese concurso en el que los concursantes tienen que adivinar si una canción, un acontecimiento histórico o un programa de televisión fue antes o después que otro. Antes o después. Hoy tenemos derbi murciano, tenemos a 2 compañeros murcianicos que se van a pelear. Dime que se llevan bien. Se llevan bien, pero... Pero luego se van a pelear. Sí, no hay amigos en los concursos. Cuando se trata de ganar, aquí solo hay rivales. Bueno, gracias, venga. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.